En este video veremos algunas de las propiedades y operaciones con fracciones. Vamos a asumir que todos los denominadores de las fracciones planteadas en este video son distintos de cero. La primera propiedad es sobre la suma y resta de fracciones con igual denominador. En la suma o resta de fracciones con igual denominador, se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Esto es básicamente porque se suman pedazos del mismo tamaño. Recuerda que una fracción es una parte de la unidad. Así, por ejemplo, en la diferencia de 2 sextos menos 1 sexto, se están restando 2 menos una parte de la unidad, del mismo tamaño. El resultado es un solo pedazo de la unidad, 1 sexto. Cuando hacemos la cuenta algebraica, en el numerador restamos los pedazos de la unidad y en el denominador se escribe el número de pedazos en que se dividió la unidad, el cual hace referencia al tamaño de los pedazos que estamos considerando. El producto de dos fracciones es una fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y con denominador el producto de los denominadores. Decimos que la multiplicación se hace en línea. Por ejemplo, para calcular 3/4 por 5 séptimos, multiplicamos los numeradores. El resultado es el numerador del producto. Y multiplicamos los denominadores, dando el denominador de la fracción resultante. Las propiedades pueden ser usadas en cualquier sentido. A veces se tiene una expresión como la que ves en pantalla y se quiere escribirla como un producto de fracciones, donde una de las fracciones contenga toda la parte numérica. ¿Cómo podemos hacer? Interpretamos esta fracción como el resultado de un producto de fracciones. ¿Pero cuáles dos fracciones? Pues en el resultado intervienen 4 números. El denominador lo escribimos como 5 por 1. No hemos alterado la expresión. Ahora sí tenemos las dos fracciones, cuyo producto es igual a la fracción original. 4/5 por x sobre 1. Es la fracción original. X sobre 1 lo podemos escribir como x. ¿Has visto cómo hemos descompuesto una fracción como un producto? Aquí podemos exponer muchas situaciones de descomposición como producto. Es importante aprenderse la justificación para saber cómo trabajar las distintas versiones que se pueden presentar. El principio fundamental de fracciones está basado en el concepto de fracciones equivalentes. Estas dos fracciones son equivalentes, la segunda con el numerador y denominador más pequeños que la primera. Este principio permite simplificar fracciones, cancelando los factores comunes del numerador y denominador. De esto hablaremos en otro video. Los números racionales como números reales siguen cumpliendo las propiedades ya conocidas. Entre las propiedades están la existencia del opuesto y del inverso. El opuesto de una fracción es otra fracción, que al sumarlas se obtiene el cero. Verifica que el opuesto de a sobre b es la fracción el opuesto de a sobre b. También puedes verificar que la fracción el opuesto de a sobre b es a sobre el opuesto de b. En términos prácticos, esta propiedad nos permitirá manejar a nuestra conveniencia un signo negativo que esté afectando toda la fracción, o el resto del numerador o el resto del denominador. Decimos coloquialmente que estos signos menos se mueven a cualquiera de las partes de la fracción. En los ejemplos podrás ver distintas situaciones. Tenemos que la fracción menos 3/5 es igual al negativo de la fracción 3/5. La fracción 7 sobre el negativo de a puede ser escrita como el negativo u opuesto de la fracción 7 sobre a. Podemos también mover el signo negativo del numerador al denominador, o viceversa. La fracción con numerador menos 4 y denominador 9 es igual a la fracción con numerador 4
y denominador menos 9. Recuerda que el inverso de un número es otro número, tal que al multiplicarse se obtiene 1. ¿Puedes pensar una fracción que si la multiplicas por a sobre b obtienes 1? Verifica que el inverso de a sobre b es b sobre a, viendo que efectivamente este producto es igual a 1. Ten presente que la división en los números reales se define en términos de la multiplicación, usando el inverso del divisor. Es la multiplicación por el inverso o recíproco del divisor. En el caso de la división entre dos fracciones, se invierte el divisor y luego se multiplican las fracciones. Como las divisiones son frecuentes, hay métodos que las abrevian. Está la división en cruz, que usa el diagrama que te mostramos, donde las primeras flechas indican multiplicaciones y las últimas, donde van los resultados. Si la división se presenta en términos fraccionarios, hay quienes prefieren aplicar el procedimiento conocido como la ley de extremos y medios. Es llamada de esta manera para recordar que se multiplican los extremos entre sí y los medios entre sí, donde el producto de los extremos va en el numerador y el producto de los medios en el denominador. Pero te recomendamos que te aprendas procedimientos justificativos, como el que aplica la propia definición de la división, en que se convierte la división en una multiplicación, invirtiendo el divisor. Pronto veremos otro procedimiento justificativo. Escribir un entero como fracción es una propiedad muy usada para cuando se tienen planteadas operaciones entre un número entero y una fracción. No es difícil recordar esta propiedad viendo la fracción como un cociente. 5 entre 1 es 5. Así pues, ya sabes cómo podrías hacer estas operaciones. Primero conviertes los enteros en fracciones y luego efectúas las operaciones entre fracciones planteadas. Seguimos insistiendo en procedimientos justificativos para efectuar la división. Si la división se presenta en términos fraccionarios, otro procedimiento muy recomendado es multiplicar numerador y denominador por un número conveniente, tal que al efectuar las multiplicaciones se eliminen los denominadores. El producto de los denominadores sirve, pues al hacer las multiplicaciones en el numerador y en el denominador y cancelar los factores comunes de las fracciones resultantes, se obtiene como resultado una fracción sencilla. Pero el número recomendado para multiplicar en el numerador y en el denominador es el mínimo común múltiplo de ellos. En este caso, el mínimo común múltiplo de 4 y 8 es 8. Pues al hacer la multiplicación en el numerador y en el denominador, se cancelan los denominadores y se obtiene una fracción sencilla con los numeradores y denominadores más pequeños que si hubiésemos escogido el producto de los denominadores para multiplicar.